¿Cómo olvidar una de las peleas más épicas de todo Hajime no Ippo? La gran pelea de Date contra Ricardo Martínez. La pelea por el título mundial. Los pongo en contexto. La pelea entre Date y Ricardo Martínez por fin había sido confirmada. Nuestro anciano favorito tendrá la oportunidad de conseguir su tan ansiada venganza. Pero su rival es alguien muy difícil. El héroe mexicano que no conoce la derrota. Ricardo Martínez. Un boxeador que se podría considerar una leyenda viviente. Invicto con más de 60 victorias. Y una de ellas en contra de Date. La batalla se iba a celebrar en Japón, y como es costumbre, días antes del combate se organiza un sparring abierto al público, para que los boxeadores demuestren un poco de sus habilidades. Pues bien, Ippo recibió una invitación del campeón mexicano. Tenía la oportunidad de probar el nivel del mejor del mundo. El jefe era consciente de que actualmente Ippo no era ningún desafío para el campeón. Sin embargo, por muy pequeño que sea, aunque pueda ser ridículo, sigue guardando la esperanza. 肌で感じるうってつけの機械じゃ。伊達さんの役に立つことがわかるかもしれない。何より試してみたい。今の自分の実力がどこまで通用するか。本気で。Ricardo tuvo varios oponentes, pero ninguno supuso un desafío. Ni siquiera tenía que esforzarse. Ippo venía bastante en serio. Trajo sus pantalones y todo. Sabía que tenía que imponer su ritmo si quería tener alguna oportunidad, pero Ricardo lo detenía muy fácil. Solo con su mano izquierda. Nadie entendía lo que pasaba. El campeón de Japón estaba siendo controlado por simples jabs. Pero el jefe nos explica que no son para nada simples. Verás, un boxeador es capaz de esquivar los golpes porque está entrenado para reaccionar al movimiento de los hombros y los codos, lo que le permite predecir cómo va a golpear su oponente. Sin embargo, los jabs de Ricardo Martínez no emiten ninguno de estos movimientos antes de golpear. Esto requiere de muchas horas practicando frente al espejo. Ippo se estaba enfrentando contra los jabs más perfectos del mundo. Pero si no puede esquivar los golpes, lo único que debe hacer es bloquearlos. De esta forma, Makanauchi logra llegar hasta su pecho. ¿Quién hubiera creído que el temible Dempsey Roll podría ser detenido de esta forma? Ricardo se quita los guantes y vuelve a su esquina. Le dice a su entrenador que detenga el combate. Él solo quería practicar su izquierda. Ahora que cumplió su cometido, no había por qué continuar. No buscaba herir el orgullo del campeón japonés. Pero Ippo seguía avanzando. El jefe entra al ring para detenerlo, y entonces se da cuenta. Su boxeador había sido noqueado. Ricardo lo supo todo el tiempo, y detuvo la pelea como una muestra de respeto. Desde ese momento Ippo no sabía qué pensar. Por un lado, admiraba a Date y quería verlo ganar, pero por el otro, no podía imaginarse a Ricardo perdiendo. Las noticias no tardaron en llegar. La primera plana de todos los periódicos era sobre el campeón japonés, que fue derrotado con una sola mano. Ippo sentía que debía disculparse. Después de todo, Date necesitó de mucho esfuerzo para derrotar a Ippo, y que luego llegue Ricardo y lo venza tan fácilmente, solo hace ver como que Date no tiene oportunidad. Cuando Ippo llega al gimnasio se lleva una gran sorpresa, pues Date estaba teniendo un sparring con Miyata. Si bien no tenía una izquierda perfecta como la del campeón, podía imitar su estilo muy decentemente, y el anciano deja boquiabierto a Ippo por la facilidad con la que lo esquiva. Pero no solo eso, sino que aplasta a Miyata sin mucha dificultad. Ippo fue hasta ese gimnasio con la intención de hablar con Date, pero con quien terminó reuniéndose fue con Miyata. Actualmente eran campeones, pero ambos fueron aplastados. Aunque lejos de entristecerlos, esto solo los emocionaba al saber que el mundo es demasiado grande. Esto ya se los conté en la quinta parte, aunque quizás ya no lo recuerdan, así que les voy a dar un muy rápido resumen. La historia de Date con Ricardo Martínez. Era el campeón de Japón, estaba en su mejor momento. Lo que más amaba en el mundo era su esposa. Ella venía de una familia rica, quienes siempre lo menospreciaron ya que el boxeo no le daba suficiente dinero. Date salió en busca del cinturón mundial para callarles la boca, sin saber que su esposa estaba embarazada. Lastimosamente el japonés fue masacrado en tan solo 2 rounds por el mexicano Ricardo Martínez. Volvió a casa esperando ser consentido por la mujer que amaba, pero la encontró inconsciente en el hospital. Le dio anemia por trabajar tanto. Se desmayó en la escalera y se golpeó fuerte. No tuvo oportunidad de decirle que estaba embarazada, pues lastimosamente el bebé murió. Desde entonces Date se retiró del boxeo y comenzó a trabajar en la compañía de la familia de su esposa para ganar el dinero que necesitaban. Pero Date había cambiado muchísimo. Ya no era el hombre del que su esposa se enamoró. Ella sentía que él nunca regresó de México.
Por eso volvió a boxear. A pesar de estar viejo, se puso los guantes, entrenó hasta el cansancio y ahora finalmente tiene la oportunidad de vengarse del hombre que le quitó todo. Se sintió una gran tensión durante la rueda de prensa, pues ambos boxeadores estaban seguros de su propia victoria. A pesar de lo que dijo durante la rueda de prensa, Date realmente está agradecido. Han pasado 7 años, y en todo ese tiempo Ricardo se ha mantenido como campeón. Es casi como si lo hubiera estado esperando. Descansar antes de la pelea es algo crucial, pero Date no podía conciliar el sueño. Le dice a su esposa que lleve a su hijo, quiere cargarlo en sus hombros mientras celebra la victoria, y le promete que mañana va a recuperar todo lo que perdió. Había llegado el momento. Ippo estaba muy nervioso, y piensa que Date estaba aún más nervioso que él. Así que va a buscarlo a su camerino, para darle ánimos. Aquí conoce a su hijo y a su esposa. El pequeño niño tenía miedo de lo que podría ocurrir, pero Ippo le dice que no se preocupe, que confíe en su padre. Date sale del camerino, y para sorpresa de Ippo, rebosaba confianza. Atraviesa todo el pasillo sin mirar atrás, y le dice a Ippo una sola cosa. Makuroji, 世界のてっぺんで待ってるぜ。Comienza la pelea. Y rompiendo todas las expectativas, el pugilista japonés es quien conecta el primer golpe. Ricardo saca su tan famosa izquierda, pero Date podía esquivarlo. Solo una lo pudo golpear, pero giró su cabeza justo antes para no recibir el impacto. Las izquierdas de ambos campeones estaban igualadas. Termina el primer asalto. Ahora venía el segundo, el round, donde perdió hace 7 años. Si logra superarlo, podrá demostrar que es mucho más fuerte que en su juventud. Ambos contendientes sacan a lucir su mano derecha. Date estuvo dominando el primer round, pero el campeón mexicano es ahora quien lo encierra en la esquina. Date quiere hacerse listo, bajar su guardia para que Ricardo le apunte a la cara. Así podría hacerle una contra, pero Ricardo lió sus intenciones. Le hizo una finta y le devolvió su contra. No contento con esto, Ricardo vuelve a lanzar otra contra, pero esta vez apuntando perfecto al hígado. Era su mejor golpe. Nadie podía sobrevivir, pero no. La batalla de Date apenas está comenzando. No solo pudo resistir el golpe, sino que incluso tuvo fuerza suficiente para contraatacar. Y aquí termina el segundo asalto. Ricardo no comprendía cómo es que pudo resistir. Para él, solo había una posible explicación. La única posibilidad es que ya se haya enfrentado a golpes igual de fuertes. Pero le costaba creerlo. No le parecía posible que en el Oriente existiera alguien tan fuerte. Pero por otro lado estaba feliz. Había encontrado a alguien que valía la pena. Ricardo lo reconoce como rival. Y es ahora cuando muestra su verdadero estilo de lucha. Este estilo elegante y extremadamente meticuloso es un estilo que Date desarrolló como campeón. Sin embargo, su verdadero estilo siempre ha sido de lucha salvaje. Si Date cometió un error, fue ganarse el mérito de que Ricardo lo considerara como un rival. Nuestro muchacho fue masacrado. Ni siquiera él sabe cómo, pero se las arregló para sobrevivir hasta el 9º round. Ricardo se preguntaba cuál era la razón por la que podía seguir luchando. No era por su espíritu de lucha, era diferente. Podía verlo en su cara. A pesar de lo golpeado, ese tipo no dudaba ni por un segundo que iba a ganar. Date aún tenía un as bajo la manga, el golpe que paraliza el corazón. No lo había usado hasta ahora a propósito, pues si Ricardo descubre que lo puede usar, perderá instantáneamente. Acorrala a su rival contra las cuerdas y apenas tiene la oportunidad lanza un golpe. Todos creían que se quedó sin fuerzas, pero en realidad solo lo hizo para medir la distancia. Date prepara su golpe definitivo. Ricardo subió su guardia para proteger su rostro. La situación era perfecta, pero nuestras ilusiones desaparecen cuando Ricardo hace esto. El anciano perdió su arma secreta. Ahora sí que definitivamente no tenía oportunidad. Ricardo busca terminar las cosas de una vez,
pero la campana se lo impide. Llegamos al 10º round, pero Date tenía rotas sus costillas, su mandíbula y lo más importante, su mano derecha. Date podía verlo. Todas sus posibilidades de ganar habían desaparecido. Para este punto, no tenía sentido continuar, pero su esposa le dijo esto. もう少しよ。あと3ラウンドじゃない。私たち最後まで見ているわ。あなたの姿を。最後まで。強なんだ聞こえねえよ勝つよ俺は勝つよ Con esa motivación se para de nuevo en el cuadrilátero. El solo hecho de mantenerse de pie era inexplicable para Ricardo. Date utiliza el inquebrantable poder de los flashbacks y a su mente regresa la razón por la que seguía boxeando. Su esposa. Puede parecer un motivo ridículo, pero la ambición de Date de convertirse en el boxeador más fuerte era con el único fin de lucirse ante la mujer que tanto amaba, para mostrarle lo genial que era su esposo. Con este ultra instinto, Date esquiva los golpes de Ricardo. Incluso le da unos golpes, pero no dura mucho, ya que el campeón retoma el control. Ricardo le clava un golpe en la cara, y entonces puede sentir cómo le quiebra la mandíbula. El campeón comienza a dudar. Tenía miedo de que si seguía golpeando, esta lucha podría terminar en un fatídico accidente. Es gracias a este momento de indecisión que Date puede saltar al ataque. Hace un ritmo perfecto y le clava el rompecorazones. Lo logró. Ahora era su oportunidad. Toda la fuerza que le quedaba la concentra en este ataque. Pero... Ricardo reconoce al japonés. Su ataque había sido perfecto. Si su muñeca no estuviera rota, quizás habría ganado. El mexicano nunca olvidará al samurái de aquella pequeña isla. Sin duda, era el mejor rival que había tenido. La derrota de su ídolo fue muy dura para Makanaochi. Estaba bastante alterado con lo ocurrido. Así que cuando llega la noticia de que Date despertó, Takamura le dice que lo vaya a visitar. 行くことに意味があるんだよ。ゴー、車で送るよ。着替えてきます。 Estaba con su familia. Su estado era deplorable. A duras penas se podía mover, pero el médico le dijo que estaría bien. Todas sus heridas podían ser tratadas sin consecuencias. Con las pocas fuerzas que tiene, toma la mano de Ippo y le dice que ahora era su turno. 確かに私だぜ El hijo de Date le pregunta a Makanaoshi si va a vengar a su padre. Ippo es realista. Le dice que no puede hacerlo, pero por ahora. Su esposa no se lo había dicho, pero hace tiempo que se dio cuenta. Desde que tuvo su batalla contra Makanaochi, el Date del que se enamoró había regresado. Y ahora por fin le da la bienvenida a casa. Varios días después.